Ya no lo soporto. Las últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida. Todas las historias, entrevistas, apariciones, las cosas raras que siguen sucediendo. Solo quiero un pequeño descanso, unos días sin estrés, sin estar agitado todo el tiempo. Cada vez que miro un lugar oscuro, siento que algo me observa, me mira fijamente, me espera. Ya tuve suficiente. Decidí dejar de seguir historias por unas semanas. Estaba harta de entrevistar a gente sobre sus experiencias paranormales. Buscaba algo que quisiera que lo encontrara, y a cada paso que me acercaba, sentía que se volvía más pleno. Ni siquiera sé qué es, y mucho menos cómo se ve. Decidí ignorarlo, por ahora. Merezco descansar un poco, pero estando atada a mi pequeña habitación de estudiante simplemente no puedo conseguirlo. Estoy rodeada todo el tiempo por 4 paredes grises. Incluso mi ciclo de sueño se acortaba cada vez más, las pesadillas me atormentaban, ver cosas moverse en la oscuridad, eso no le da a nadie un buen descanso. Estaba tan cansado que finalmente me senté en la silla, mirando a lo lejos mientras casi me dormía. Tenía que hacer algo para distraerme, y lo único que se me ocurrió fue algo que nunca pensé hacer. Fui a un bar a beber para olvidar mis penas. Era tarde cuando llegué. Sentí el aire frío del otoño en mis ojos, una clara señal de que el invierno estaba a punto de llegar. Entré en el pub y oí el timbre de la puerta avisando al camarero de que alguien entraba. Lo primero que noté fue el olor a cerveza fuerte combinado con el de la madera vieja y podrida. No era el olor ideal, pero cuanto más tiempo te quedabas, más te acostumbrabas. Al menos hacía calor allí dentro. Si seguías con el frío, probablemente me enfermaría. Miré a mi alrededor y solo vi a 2 hombres sentados uno lejos del otro. Parecía que habían inventado el beber en un pub, pues miraban sus vasos vacíos con tristeza y desesperación. Me acerqué al camarero, que estaba limpiando algunos vasos. Era un hombre alto y fuerte, que creo que ya había pasado por todas las dificultades de su vida y ahora parecía un hombre impasible e indiferente. Le pedí la bebida más fuerte que tenía. Me miró y bajó a la barra agarrando una botella, sin etiquetar, con un líquido transparente. Lo vertió en un vaso y me lo dio. Olía a alcohol puro. Fui a una de las mesas en algún lugar del fondo del pub y me quedé mirando mi bebida. Me sentí como si fuera parte de los otros 2 hombres sentados de la misma manera que yo. Di un sorbo a mi bebida y de inmediato sentí que me quemaba la garganta. No sé qué bebida era, pero era muy fuerte. Bebí un par de sorbos de mi bebida, bebiendo para olvidar mis pensamientos, hasta que de la nada un hombre de aspecto extraño apareció sentado frente a mí en la misma mesa que yo. Miré al hombre con ojos confundidos. No lo había visto antes, ni vi a nadie entrar ni oí la campana. Parecía joven, pero también muy viejo. Tenía el pelo canoso y parecía un hombre fuerte pero corpulento. Vestía todo de blanco. Era extraño que no me hubiera fijado antes en un hombre tan llamativo. Lo miré, pero él no me devolvió la mirada, solo miraba su bebida. Por un momento pensé que solo me imitaba a mí y a los otros 2 chicos del bar, que no hablaba, sino que se quedaba mirando su propia desesperación. Entonces, de repente, me miró y levantó su vaso. Por la vida, dijo con un marcado acento ruso, y por todos los frutos que nos pueda dar. Levanté mi copa y sonreí por cortesía. Durante unos minutos, se quedó mirándome fijamente, sin decir nada. Bajé la vista, intentando ignorar a este hombre que, por alguna extraña razón, se sentó a mi lado. Entonces dio un gran trago a su bebida fuerte, sin apartar la vista de mí. ¿De dónde eres?, me preguntó. De alrededor, le dije. Él asintió, todavía mirándome con sus ojos fríos. ¿De dónde eres?, le pregunté, todavía intentando ser educado. Nací en Rusia, pero viví mucho tiempo en Pripyat, Ucrania. Conocía ese nombre de algún sitio, lo había oído alguna vez o lo había leído, pero no podía recordar realmente cuál era. ¿Estuvo bien allí?, me miró con ojos soñadores, como si pensara en tiempos mejores. Antes era bonito, dijo mientras se preguntaba. De verdad me sentía como en casa. Tomó otro gran trago de su bebida mientras parecía pensar en Pripyat. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, tratando de mantener viva la conversación con este hombre extraño. Mi nombre es Yuri, es un placer conocerte, dijo con una sonrisa. Mucho gusto en conocerte, Yuri. Me llamo, no hace falta que digas tu nombre, jovencito. Solo estamos aquí pasándolo bien, ¿verdad? Lo miré y le di una sonrisa torcida. Sí. Entonces ambos comenzamos a mirar nuestras bebidas, sin decir nada durante un largo rato. ¿A qué te dedicas?, pregunté, rompiendo el silencio entre nosotros.
Trabajé mucho tiempo en una planta de energía. Afirmó alegremente, como si estuviera muy orgulloso de ello. Fue entonces cuando supe por qué Pripyat me sonaba tan familiar. Espera, ¿no trabajaste en Chernóbil? Dio otro trago largo a su bebida y me miró fijamente a los ojos. Así es. Trabajé en Chernóbil. Me quedé realmente sorprendido y confundido. ¿Qué hacía alguien como él aquí, en un pub como este, hablándome? ¿En serio? Hablo de Chernóbil, dije sin creerle. No bromeo, amigo. Solo conozco un Chernóbil, y fue donde trabajé. Sacó algo de su bolsillo blanco, una tarjeta muy vieja. Me la enseñó y ahí vi que realmente era un empleado de Chernóbil. No es que pudiera leerla, estaba toda escrita en ruso, pero podía inventar la palabra Chernóbil y todo lo demás parecía oficial. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté sorprendido. Bebiendo para olvidar mis penas como todo el mundo, dijo en un tono muy ruso mientras esbozaba una sonrisa. Me reí y tomé otro sorbo de mi bebida. ¿Qué tipo de trabajo realizabas en Chernóbil? Trabajaba en el panel del reactor y tenía que supervisar que todo en los reactores fuera estable. Lo miré y él vio que tenía muchas ganas de preguntarle algo. Abrió los ojos de par en par, dejándome claro que podía preguntarle. ¿Estabas allí cuando todo sucedió? Pregunté vacilante. Dijo en voz baja mientras tomaba otro gran trago de su bebida. Parecía molestarle mucho. No sabía si podía preguntarle más o simplemente cambiar de tema. Finalmente decidí cambiar de tema por respeto a lo que probablemente le había pasado, pero empezó a acercarse. Podía oler su aliento. Olía casi a metal. Solo hay unos pocos hombres en el mundo que conocen la verdadera historia de Chernóbil. ¿Qué quieres decir? Pregunté intrigado y sorprendido. Chernóbil no fue un accidente. No podía creer lo que oía. ¿De qué estaba hablando? Chernóbil fue un accidente. Nadie haría estallar un reactor nuclear a propósito. Yuri vio la confusión en mi rostro. Es cierto lo que digo. Chernóbil no fue un accidente. Alguien o algo saboteó el reactor a propósito para que explotara. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con asombro. Yuri miró su vaso y bebió otro gran trago. Todo empezó unos días antes del desastre de Chernóbil, dijo con arrugas en la frente. Me desperté con otra pesadilla. Algo me observaba al pie de la cama. Me decía que corriera o me moriría. Me hizo sudar como un cerdo en el horno y me puso muy nervioso. Por suerte, mi esposa pudo tranquilizarme de nuevo. ¿Tenías esposa? Pregunté curioso. Dijo con un tono muy ruso y ojos de felicidad. Tuve la esposa más hermosa del mundo. Era la llama que encendió mi corazón y me dio un propósito en la vida. También tuvo pesadillas sobre algo que la observaba. Me dijo durante días que sentía que algo horrible iba a suceder. En algún momento la creí, pero pensé que exageraba. Me miró mientras se acercaba de nuevo. Cuando las mujeres dicen que tienen un mal presentimiento, hay que creerles. Tienen ¿cómo se llama? Un sexto sentido para esas cosas. Me reí cuando me lo dijo, pensando que lo estaba diciendo en broma, pero hablaba muy en serio. Es cierto, ella sabía que algo andaba mal. Dijo que cada vez que veía a mis compañeros, parecían preocupados. Y tenía razón. Uno de mis amigos trabajaba estrechamente con los jefes de personal de la central. Me dijo que les preocupaba que algo le pasara al reactor 4. Decían cosas sobre un mal funcionamiento sin ninguna razón aparente. El reactor ya se volvió inestable varias veces y necesitaban evitar que volviera a ocurrir. Hablaban sin parar de una prueba de seguridad. ¿Por qué no le dijeron a nadie que estaba funcionando mal? Yuri tomó un gran trago de su bebida, mientras yo seguía con un sorbo de la mía. Porque a la Rusia soviética no le gusta oír fracasos, solo éxitos. Querían conservar sus empleos, así que intentaron arreglarlo ellos mismos, dijo Yuri mientras negaba con la cabeza. Eso es triste, Qué triste. Di otro sorbo a mi bebida y se me acabó el vaso. Le pregunté a Yuri si podía esperar a contarme su historia para poder pedir otra copa. Fui al barman y le pregunté si podía servirme otra copa, esta vez con menos alcohol. Creo que ya tuviste más que suficiente, dijo un poco enojado. No quería atenderme, y no tenía ni idea de por qué. No me sentía borracho, un poco achispado quizá, pero no borracho. Volví a mi mesa donde Yuri me esperaba. ¿No bebes? Preguntó. No, el camarero no me quiso atender, dije decepcionado. No te preocupes, no necesitas alcohol para pasar una noche divertida. Acepté y volví a sentarme en la cabina, esperando ansiosamente el resto de la historia que Yuri estaba a punto de contarme.
Al final, al igual que mi bella esposa, me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en Pripyat y cerca de la central eléctrica, empezó a decir. La gente estaba nerviosa, como si algo los atormentara, pero nadie hablaba de ello. Era normal mantener la boca cerrada, aunque cada vez más personas eran víctimas de accidentes extraños. Accidentes. Mucha gente resultó herida o desapareció. Una noche oí a alguien gritar a todo pulmón diciendo que lo seguía. Nunca volvimos a verlo. ¿La gente le ayudó? No, todos pensábamos que la KGB estaba detrás de todo esto, pero en retrospectiva, ni siquiera esos ingenuos sabían lo que estaba pasando. Como si alguna vez fueran a admitirlo. Yuri dio otro trago a su bebida. Parecía que nunca se iba a acabar. Bebió muchísimo, pero nunca fue al bar a rellenarla. Entonces llegó el 25 de abril de 1986. Recuerdo ese día como el más extraño de todos. Me desperté por la noche con una pesadilla extraña y horrible. La oscuridad me seguía y me envolvió, simplemente me dijo adiós. No podía pensar mucho en la pesadilla, pues tenía que empezar a prepararme para el turno de noche en la central eléctrica. Para descansar un poco antes de mi duro trabajo, siempre paseaba por el pequeño parque cerca de mi casa. El paisaje era precioso, no como esos horribles gigantes de hormigón gris en los que vivía todo el mundo. Casi había terminado mi paseo cuando me encontré con la siguiente cosa extraña. Vi a Vdova. Vdova significa viuda. La llamábamos Vdova porque su esposo mató a sus 2 hijos y huyó, solo para ser encontrado asesinado en algún lugar del bosque. Dijeron que un animal lo había matado, pero el hombre claramente estaba siendo lastimado por algo mucho más peligroso. Yuri levantó su copa en honor, no sabía si era por el hombre o por la cosa que lo mató. Vdova se enfureció después de todo. Nunca salía de su apartamento y siempre tenía todas las luces encendidas, sobre todo de noche. Pero allí estaba, mirando los árboles con lágrimas en los ojos. Le pregunté cuál era el problema y me dijo que no quería que las hojas se enrojecieran. Yuri volvió a negar con la cabeza. Pensé que estaba loca otra vez. Era primavera, no otoño. Los árboles estaban llenos de vida, no muertos. Aún así, Vdova me impactó. Ella sabía que algo estaba a punto de suceder, y yo también lo sabía en algún lugar. Dio otro trago largo a su bebida sin fondo. Su piel empezó a enrojecerse un poco, como si tuviera sarpullido o fuera alérgico a algo. Después de la caminata, fui a la central eléctrica. Formaba parte del turno de noche que empezaba a las 23:04, pero el protocolo establecía llegar una hora antes para prepararse. Después de los preparativos, caminé por el largo y desanimado pasillo de la central, donde vi a un hombre que nunca había visto. Casi parecía escondido en las sombras, actuando con mucha desconfianza. Me acerqué a él y le pregunté qué hacía. Yuri empezó a trinar mientras hablaba de su encuentro. Miré al hombre a la cara, y lo único que pudo hacer fue sonreír de forma siniestra. Su apariencia era antinatural, su rostro parecía extraño, pero no sabía por qué. Sus ojos reflejaban tanto odio, como si quisiera matarme allí mismo. No me dijo nada. Miré su tarjeta de identificación. Decía Atomet. Supe en ese mismo instante que era un gran problema. Mientras me alejaba con la esperanza de encontrar a alguien que lo denunciara, empezó a hablar. Su voz sonaba como si el mismísimo Satanás le hablara a un enemigo. Era horrible, y lo único que dijo fue adiós. Pude ver las venas rojas en los ojos de Yuri mientras los abría al hablar. Era la cara de alguien que ve un fantasma. Pregunté a algunas personas si conocían a un hombre llamado Atomet, dijo Yuri de nuevo, hablando con su marcado acento ruso, pero nadie había oído ese nombre. Quería informar a seguridad sobre este hombre, pero Yadlov me llamó y me exigió que fuera a mi puesto. Ya llegaba tarde, y por alguna razón parecía muy nervioso. Le conté a Yadlov lo sucedido, pero no le importó. Estaba demasiado ocupado dando órdenes a todos. Fue extraño ver a Yadlov en el panel de control. Era uno de los 3 altos mandos de Chernóbil. Casi nunca aparecían. Me senté junto a Akimov, que también parecía muy nervioso y pálido. Me dijo que el reactor 4 se comportaba de forma extraña, como si alguien lo hubiera manipulado. Espera. ¿De verdad estabas trabajando cuando explotó Chernóbil? Pregunté con incredulidad. Chernóbil no explotó, solo explotó el reactor 4. Pero, papá, yo estaba en Chernóbil cuando ocurrió, dijo mientras daba otro trago largo a su bebida. Lo miré con los ojos bien abiertos, estaba hablando con un hombre que sobrevivió a Chernóbil mientras trabajaba allí cuando ocurrió el accidente. Yadlov nos estuvo comandando durante horas y horas.
Veía cómo el reactor se comportaba de forma extraña a cada minuto que pasaba. Necesitábamos energía para volver a subir, pero no fue así. Todos sabíamos que algo terrible ocurriría, y finalmente ocurrió. Me miró directamente a los ojos mientras se acercaba y pude oler nuevamente su aliento metálico. El reactor 4, un reactor tipo RBMK, está diseñado para generar 3200 MW de potencia. En su etapa final, alcanzó una potencia de 30.000 MW. Todo era muy inestable. Le advertí a Dyatlov, pero no tenía la experiencia suficiente para saber nada al respecto. Akimov pulsó el botón Az-5 para detener el reactor y fue entonces cuando lo oí. Una explosión tremenda, como si nos estuvieran atacando los estadounidenses. Dijo Yuri casi gritando. Pero no fue así, fue el reactor 4 el que explotó. Dyatlov empezó a dar órdenes a todos los que estaban a su alrededor, culpando a Akimov de provocarlo. Me ordenó que fuera con otras personas a la sala a ver los daños. Sentí un hundimiento en el corazón cuando me lo ordenó. Todos sabíamos que, si el reactor realmente hubiera explotado, nos habríamos muerto. Espera, ¿no fuiste al reactor? Pregunté con recelo. De repente, algo no cuadraba. La cara de Yuri se puso aún más roja, como si tuviera quemaduras. Su mano mostraba ampollas y una pequeña gota de sangre le salía de la nariz. Lo primero que noté fue el fuerte sabor a metal, empezó Yuri, ignorando mi pregunta. Mis compañeros también lo notaron. Pude ver en sus caras que no era buena señal. Caminamos por los largos pasillos y subimos unas escaleras. Era evidente que había habido una gran explosión que destruyó gran parte del edificio. Había escombros por todas partes y parecía que la mitad del edificio estaba en llamas. Aún así, mis compañeros y yo nos aventuramos al reactor, aunque todos nos sentíamos mal. Yuri, ¿qué te pasa en la cara? Pregunté al ver que estaba más rojo que antes y tenía claras marcas de quemaduras por todo el cuerpo. Su ropa blanca mostraba rastros de sangre roja. Estaba a solo una sala de distancia, pero la radiación era muchísima. ¿Sabes que los neutrones del uranio te golpean como balas a casi la velocidad de la luz? Destruyen tus órganos, tus células, lo matan todo. ¿Cómo puedes seguir vivo? Nos acercábamos cada vez más al reactor. Sabíamos que el reactor había desaparecido y que el núcleo estaba expuesto, pero teníamos que verlo para informarlo. Mis colegas, mis amigos, mis camaradas, caían uno a uno a medida que nos acercábamos. El aire a nuestro alrededor se distorsionaba por los altos niveles de radiación. Supe que me moría allí mismo, pues mi visión se volvió borrosa y mis piernas ya no podían sostenerme. Fue entonces cuando vi algo salir de la sala del reactor. Fue entonces cuando vi a Atommed con una gran sonrisa en el rostro observándonos morir. Entonces empezó a caminar hacia mí, no era un humano. Dijo Yuri mientras la sangre empezaba a gotear de sus ojos. Era algo del infierno, un ser pura maldad. Ahora estaba de pie frente a mí, sonriendo con los ojos llenos de odio. Casi me tocó, pero se me apagó la luz y nunca volví a ver la luz del día. Miré a Yuri con horror. Su cara casi se derretía, su piel había desaparecido, tenía un aspecto horrible. No pude pronunciar palabra alguna, solo un chillido de miedo. Yuri dio el último trago a su bebida y luego me agarró los polos con su mano terriblemente quemada. Créeme, no puedes escapar del mal, siempre te encontrará, dijo mientras su acento ruso cambiaba a algo mucho más siniestro, todo el tiempo con una gran sonrisa en su rostro y sus ojos llenos de odio mirándome.